Apreciados hermanos y amigos, un placer estar con ustedes nuevamente. Este es su servidor César Martínez. Estoy contento de compartir la palabra del Señor en esta noche. Sean todos bienvenidos a esta serie que estamos llevando a cabo titulada Manteniendo la Fe. Y el tema que vamos a estudiar en esta noche lleva como título La abominación desoladora y la destrucción de Jerusalén. Acompáñenme, únanse con sus amigos, familiares y que las ricas bendiciones del Señor puedan estar con nosotros. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Benjamin Franklin dijo estas siguientes palabras: si en verdad amas la vida, no derroches tu tiempo, porque el tiempo es la materia prima de la cual la vida está hecha. Y realmente, hermanos, esta frase es muy cierta, porque la vida está hecha de tiempo. Los días se miden en horas, los salarios se miden en función de horas, nuestros conocimientos se miden en función de los años. Todo gira en torno del tiempo. Nuestra vida es realmente pasado, presente y futuro. Y el tiempo realmente es eso. Tres cosas: pasado, presente y futuro. Pero ¿qué pasaría si le fuera posible al hombre escapar de los límites del tiempo para detenerlo en seco y tal vez moverlo a su voluntad? ¿Qué harías tú, por ejemplo, si tuvieras esa facultad? ¿A dónde irías? ¿Qué pudieras hacer si de pronto pudieras transportarte al pasado? ¿A qué lugar del pasado te gustaría ir? Y si fuera al futuro, ¿a dónde te gustaría ir? Ir al futuro, tal vez descubrir por adelantado muchas cosas que sucederían. Pero ¿qué tal si esto fuera una realidad? ¿Qué pasaría si hubiera un ser poderoso que no esté sujeto a las limitaciones del tiempo? Un ser con poder absoluto sobre el tiempo y el espacio y que conozca el futuro incluso mejor que ustedes y yo. Es posible. Y déjenme decirles que ese ser existe y ese ser es Dios. Y lo ha demostrado a través de la Biblia. Porque dentro de sus páginas, dentro de este libro sagrado escrito, hay más de 2000 predicciones distintas, diferentes, verificables, y que responden preguntas importantes acerca del futuro y de nuestra vida, especialmente de la vida eterna para cada uno de los seres humanos, para ti y para mí. A través de los años, a través de los tiempos, muchos hombres han tratado de adivinar el futuro. Se han hecho muchas predicciones, pero muchas de ellas han sido erradas. Pero la Biblia contiene predicciones exactas desde hace más de 3500 años. Las profecías cumplidas de la palabra del Señor verifican la veracidad de ella y nos dan confianza de que el futuro está en las manos del Señor. Hay un pasaje donde Jesús dijo una vez lo siguiente: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y en esta noche vamos a ver cómo Mateo 24 se ha cumplido a lo largo de la historia. Quiero que miremos Mateo capítulo 24, el versículo 15. Vayan conmigo a la palabra del Señor y vamos a leer el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Para poder comprender Mateo 24, 15 necesitamos ir al inicio. O sea, mirar el contexto de los versículos de atrás para comprender qué es lo que el Señor le quiso decir a los discípulos y nos quiere decir a nosotros también en esta noche, a cada uno de nosotros. Déjenme decirles lo que la hermana White escribió sobre Mateo 24. Ella dice: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia. Así que es una invitación que el cielo nos hace para que analicemos Mateo capítulo 24. Ahora, Mateo 24 comienza en el año 30 después de Cristo. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén en grandes detalles, 40 años antes de que esto aconteciera. Si vamos a Mateo 24, el verso 1, allí nos dice lo siguiente: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le dijeron: Señor, mira qué edificios tan lindos, qué templo tan hermoso que tiene Jerusalén. Era la joya de la nación. Pero Jesús en el verso 2 dice: y él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amigo, ¿podéis imaginar lo que los discípulos sintieron? Era la construcción más grande de Jerusalén, de Judea.
del pueblo de Israel. Era el proyecto que había durado más de 100 años, el más grande del Imperio Romano. Era la corona y la joya de la nación. Y que Jesús dijera estas palabras dejó muy confundidos a muchos de ellos. Y realmente, en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén y del templo. Y cuando los romanos sitiaron Jerusalén, cuando los soldados romanos prendieron fuego al templo, el calor extremo derritió el abundante oro que adornaba el sitio de adoración. Y eso hizo que el metal precioso se licuara y se filtrara entre las grietas de las piedras de fundamento. Y realmente todo quedó barrido y destruido. Tras la batalla después, los soldados romanos regresaron, removieron las piedras para recuperar el oro. Y con ese oro se hizo una moneda que se llamó Judea Capta, que significa Judea conquistada. Existen muchas clases de monedas en oro, bronce, y una palmera está allí inscripta representando a Judea y una mujer sentada llorando representando a los judíos y la destrucción de Jerusalén. Jesús dijo en Mateo 24, verso 34 que no pasaría esa generación sin que ellos vieran esas señales y esas evidencias de la destrucción de su pueblo. Por la palabra del Señor nosotros comprendemos que una generación es de 40 años aproximadamente. En el libro de Números, capítulo 32, verso 13, nos dice que el furor del Señor se encendió con Israel y los hizo andar 40 años errantes hasta que toda aquella generación fue acabada. Una generación es de 40 años y Jesús predijo esto en Mateo 24 en el año 30. Exactamente 40 años más tarde, en el año 70, ocurrió este acontecimiento. En el versículo 3 se nos dice, los discípulos confundidos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es decir, ellos combinaron dos acontecimientos distintos en una sola pregunta. Y Jesús trató de responder y unió, no por separado, sino unido en una sola respuesta, las dos preguntas, la destrucción del templo y del fin del mundo en ocasión de la segunda venida de Cristo. El Señor lo unió en su respuesta. Y la hermana White nos dice en dos testimonios diferentes así: Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido, en la incredulidad y la rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. ¿Qué vio el Señor? Vio en Jerusalén un símbolo ¿de qué? Del mundo endurecido en el cual estamos viviendo y el final que va a recibir el mundo, igual que Jerusalén. En otro testimonio ya dice, como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de la contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Así que, amigos y hermanos, podemos entender que cuando Jesús respondió a la pregunta de los discípulos en Mateo capítulo 24 sobre cuándo sería el final o las señales, las evidencias para la destrucción de Jerusalén y las señales para la segunda venida de Cristo, Jesús respondió esas dos preguntas en una y unificó las señales que iban a suceder antes de la destrucción de Jerusalén y siendo las mismas señales que ocurrirían para la segunda venida de Cristo. Así que cuando tú lees las señales para la destrucción de Jerusalén que ocurrirían antes, serán las mismas señales que ocurrirán para la segunda venida de Cristo. En esta noche vamos a centrarnos en las señales que ocurrieron antes de la destrucción del año 70. Estudiemos esas señales. La primera señal, ¿cuál fue? Vamos a leer Mateo capítulo 24 y leemos en el versículo 4 y 5. Nos dice: respondió Jesús y les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es decir, muchos falsos salvadores se levantaron después de que Cristo murió y fue ascendido al cielo. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, el verso 36 nos habla de uno de esos falsos Cristos, falsos profetas. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Noten que aquí se habla de falsos profetas que se levantaron antes de la destrucción de Jerusalén. Pablo también fue considerado un falso profeta por muchos. En el libro de Hechos capítulo 21, verso 37 y 38 se nos menciona allí.
Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Y el verso 38 dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Así que se habla acá de un egipcio. Miles aceptaron a ese egipcio, su invitación, creyendo que se trataba del Mesías, que libraría a Jerusalén de la tutela romana. Pero los romanos fueron informados de ese hombre y cuando se produjo el ataque, muchos judíos ya habían seguido a este falso Cristo y perdieron la vida. Huyeron también a sus casas y el egipcio también perdió la vida. Un hombre, un historiador, Flavio Josefo, nos dice en su libro, además, impostores y engañadores animaron a la muchedumbre a que lo siguieran al desierto, pues prometieron mostrarle señales y maravillas que harían supuestamente de acuerdo al plan de Dios. Así que históricamente está comprobado que hubo falsos cristos antes de la destrucción del año 70. La hermana White, en el deseado 581, dice, muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros, declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías, pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Ahora, la segunda señal, ¿cuál sería? Dice que habría guerras y rumores de guerras en Mateo 24:6. La hermana White dice que antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía, se mataban emperadores, se mataban también a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerra. Por ejemplo, Flavio Josefo, este historiador judío, menciona que durante el periodo antes de la destrucción de Jerusalén, los judíos libraron muchas batallas, 4 especialmente, contra los ascalonios, los alejandrinos y los sirios. Tácito, que es otro historiador romano, menciona lo siguiente: el periodo histórico que estoy empezando a describir fue un periodo de abundantes desastres, batallas terribles, luchas civiles, desgarradoras, un periodo horrible aún en la paz. 4 emperadores murieron por la espada, hubo 3 guerras civiles y aún más guerras extranjeras y frecuentemente guerras extranjeras y civiles al mismo tiempo. Esto está mencionado más o menos entre el periodo 45-55 después de Cristo. También Josefo nos dice que después de la muerte de Nerón, todo quedó en desorden, dice en uno de sus libros. En una de las terceras señales que Jesús mencionó, en Mateo 24, antes de la destrucción de Jerusalén, menciona pestilencias, hambres, terremotos y fenómenos naturales. Hablando acerca de las hambres, en el libro de Hechos capítulo 11, verso 27 y 28 se menciona una de ellas. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Así que aquí se menciona un hambre antes de la destrucción de Jerusalén. Josefo también menciona que hubo una gran hambruna. Y se menciona también otras hambrunas antes de la destrucción de Jerusalén. Sabemos también por la historia de 4 hambres que se produjeron, incluso en el 4º reino del emperador romano Claudio, más o menos entre el 43 al 54 después de Cristo. Tácito, el historiador romano, dice que en sus famosos anales afirma que hubo también terremotos en Creta, Roma, Apamea, Frigia, Campania, la Odisea y Pompeya, inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén. Eso está escrito en sus libros. También él menciona que las casas fueron aplastadas por repetidos terremotos y al esparcirse el terror, los débiles fueron muertos, pisoteados por los que huían llenos de pánico. Así que él describe una serie de terremotos durante el reinado del imperio de Claudio. Séneca, otro historiador, habla de terremotos en Asia, Acaya, Siria y Macedonia. Un comentarista bíblico que se llama Ellicott describe en uno de sus libros así, en el comentario volumen 6, la página 146, dice: tal vez ningún periodo de la historia se ha visto tan impactado por estas convulsiones, o sea, terremotos, como el que transcurrió entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén. Durante la primera etapa de la guerra de los judíos con los romanos, Josefo también dice en uno de sus libros: irrumpió una tormenta prodigiosa de noche con suma violencia y vientos muy fuertes con gran torrente
torrente de lluvia, y con relámpagos y truenos continuos, y grandes conmociones, y rugidos de la tierra como se contempla en un terremoto. Y él menciona, él podía ver que todos estos terremotos eran tal vez señales, presagios de algo que iba a venir. Dice, estas cosas indicaban en manifiesto que se acercaba algún tipo de destrucción sobre los hombres cuando el sistema del mundo cayó en este desorden, y cualquiera podía suponer que estas maravillas presagiaban grandes calamidades que estaban por venir. También la hermana White menciona que hubo señales en el cielo antes de la destrucción de Jerusalén. Vamos a leer el conflicto de los siglos, dice. Aparecieron muchas señales, maravillas, como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían carros, hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes escuchaban en el santuario voces aterradoras por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra, se oían voces que gritaban, ¡salgamos de aquí! La gran puerta del oriente, también ella menciona que se abría a la medianoche de una manera misteriosa. Así que hubo grandes señales también, presagiando algo que venía y que se acercaba en la destrucción de Jerusalén. También se menciona en el libro de Mateo alborotos en la sociedad, especialmente esto lo dice Marcos. Marcos capítulo 13, verso 8, dice que habrían alborotos en muchos lugares y sería principios de dolores. La palabra alborotos es la misma donde habla de la palabra desorden en los días de la crucifixión de Jesús. Es digno de notar que antes de la destrucción de Jerusalén hubo un aumento marcado de movimientos mesiánicos y de alborotos en diferentes partes, y la vida moral de los seres humanos en ese tiempo estaba rebajada. Vamos a leer lo que dice la hermana White en El conflicto de los siglos, página 27. Tanto en las familias como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, reinaba la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión, el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, dominados por sus impulsos, su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas, en las clases superiores del pueblo, reinaba la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Y no solamente, hermanos, la parte moral, la vida moral y la condición social estaba marcando esto en el pueblo judío en ese tiempo, que muchos de estos sucesos fueron achacados o dados o lanzados al pueblo del Señor. Y por esa causa, cuando leemos en Mateo capítulo 24, el verso 9, comienza la persecución hacia el pueblo del Señor. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. En Hechos 5 se nos dice, ellos pues salieron de la presencia del Señor regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Todos los discípulos en el tiempo de los apóstoles, después de que Jesucristo asciende al cielo, padecieron persecución, fueron perseguidos. Y el Señor lo había dicho atrás. Juan 16, verso 1 al 3 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Y hará esto porque no me conocen. En Juan 15, 18 Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hubo persecución por parte del Imperio Romano hacia los cristianos. Tácito, este historiador romano, dice que lo primero que hacía Nerón era arrestar a todos los que se declaraban cristianos. Luego, basándose en la información que ellos le suministraban, condenaba a un gran número de otros. Así que hubo unos que se condenaron con otros. Marcos capítulo 13, verso 9 dice, mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios. En las sinagogas seréis azotados. Delante de gobernadores, de reyes, seréis llamados a causa de mí por mi testimonio. Pero también se profetizó que cuando ellos fueran entregados, el Espíritu Santo estaría ahí para hablarles las palabras. Marcos 13:11 eso dice. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella
ahora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. En Lucas 21, verso 14, se dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría a la cual no podrán resistir. Nosotros vemos acá que los primeros cristianos tuvieron que defender su vida, y antes de la destrucción de Jerusalén tuvieron que defender la verdad y ser llevados ante concilios para hablar de ella. Y por causa de esto hubo una persecución. Muchos amigos, familiares, entregaron a sus amigos, a sus familiares, y hubo un zarandeo en el pueblo del Señor por causa de esto. La hermana White dice, hubo padres y madres que traicionaron a sus amigos, a sus hijos, e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, Santiago y otros cristianos. Entonces, Mateo 24:10 dice, entonces muchos se escandalizarán y unos a otros se entregarán y se odiarán unos a otros. Así que el contexto aquí indica que se ofendieron y abandonaron la fe por causa de la persecución. Vino la persecución y hubo un zarandeo en el pueblo del Señor y muchos abandonaron la fe y empezaron a entregarse unos a otros. Pablo, por ejemplo, dijo en Timoteo, 2 de Timoteo 1, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. En 2 de Timoteo 4:10 Pablo dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. También menciona en 2 de Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así que nosotros vemos aquí cómo muchos se escandalizaron por la persecución y abandonaron el pueblo del Señor y abandonaron a sus amigos. En Mateo capítulo 24, verso 12 se nos habla, muchos falsos profetas se levantarían, engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, después de la persecución, el amor de muchos se enfriaría y se levantarían falsos profetas en ese momento de la época. Los líderes espirituales sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el fin las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Nosotros vemos como falsos profetas, ya un poco antes de la destrucción de Jerusalén, estaban obrando y el amor de muchos se enfriaría. Pero luego Mateo 24:13 dice, pero persevera hasta el fin para que seas salvo. Es importante tener en cuenta aquí que el contexto de este versículo muestra que el perseverar era por causa de la persecución de la familia, engaños de los falsos profetas y enfriamiento del amor por causa de la transgresión de la ley de Dios. Lucas 21:19 nos dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y fue esa paciencia la que colaboró y ayudó a esos cristianos de ese tiempo para predicar el evangelio en todo el mundo conocido. Mateo 24:14 por eso dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí la palabra mundo se emplea para referirse al mundo habitado de la época, es decir, al imperio romano. Pueden ustedes comparar con Lucas 2:1, donde dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo, es decir, todo el mundo habitado, o sea, todo el imperio romano. Romanos 1:8 y Colosenses 1:23 colaboran en esta verdad. Muy bien, ahora vamos a centrarnos en el versículo 15 de Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Para comprender qué es la abominación desoladora necesitamos remontarnos al Antiguo Testamento, especialmente al año 592 a.C., porque antes de hablar de esta abominación desoladora de Mateo es necesario estudiar la abominación desoladora del Antiguo Testamento, porque esta historia se está repitiendo, se vuelve a repetir. Así que en el libro de Ezequiel capítulo 1 estamos en el año 592. Cuando estamos en el capítulo 1 allí, encontramos a Ezequiel que recibe una visión del Señor.
Y él ve cómo Dios viene de su templo y se dirige hacia el templo de Jerusalén para desempeñar una obra de juicio. En el versículo 1 nos dice: y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a los 5 del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esto está fechado 592 a.C. Faltaban solamente 6 años para la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, que se cumpliría en el año 586. Es decir, durante estos 6 años vemos el desarrollo de Ezequiel capítulo 1. Es decir, durante estos 6 años Dios vino del cielo al templo de Jerusalén para desempeñar una obra de juicio. El pueblo estaba viviendo, apreciados amigos, hermanos, en una obra de apostasía, en una terrible desobediencia contra la ley de Dios. Y esto se describe en los primeros capítulos. Ahora, cuando vamos a Ezequiel 8, allí notamos que, ¿qué es lo que ocurre? Se nos muestra que el pueblo de Israel estaba llevando a cabo unas abominaciones, y las abominaciones estaban siendo llevadas en el templo. Se estaban cometiendo horribles pecados, y Ezequiel fue llevado en visión, fue llevado hasta el templo para que pudiera ver cómo estas abominaciones se desarrollaban por el pueblo de Dios, pero especialmente por los dirigentes. Si ustedes pueden leer detenidamente el capítulo 8, vean que a medida que vamos leyendo, se nombran unas abominaciones que van a ir creciendo gradualmente. Y vamos a ver el ejemplo. En el verso 5 se nos habla de una abominación. Un grupo de personas estaban allí adorando a imágenes pintadas, reptiles, toda clase de cosas, dice el Señor en el verso 5 de Ezequiel 8. Vamos a leerlo rápidamente. Ezequiel capítulo 8, el verso 5. Dice aquí: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte junto a la puerta una imagen del celo a la entrada. Había una imagen del celo. Y Ezequiel se asombró, pero el Señor le dijo: verás cosas peores que estas. Y ahora vas al verso 10 y allí dice: he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Pero esto no era lo grave, habían cosas peores. Ahora luego yo lo llevo al verso 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Así que la lista de abominaciones se va aumentando, pero el Señor se desagrada especialmente con la última, que es el verso 16. En el versículo 16 leemos: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, dentro del atrio, a la entrada del santuario, entre la entrada y el altar, había unos 25 varones, de espaldas hacia el santuario, y sus rostros estaban dando hacia el oriente, postrados, adorando al sol. Es decir, ellos estaban adorando el nacimiento del sol. El Señor había dicho en su palabra, en versículos anteriores, que Dios no quiere que nosotros adoremos el sol, la luna y las estrellas. Dios quiere que adoremos no a estos astros, sino que adoremos al que hizo los astros. En Deuteronomio capítulo 4, verso 15, 16 y 19, se nos dice: guardad vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellas y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. El Señor le repugna que se adoren los astros. Y aquí por eso estamos viendo que el Señor vio que muchas abominaciones el pueblo estaba cometiendo, pero la mayor, la más grande, fue la adoración al sol. ¿Y cuál fue la reacción del Señor después de esto? Leemos en el verso 17 y 18. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Jehová hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, pero ya no los oiré. Así que vean, apreciados amigos y hermanos, el proceso. Ezequiel 1, el Señor viene de su templo celestial y va hacia Jerusalén a una obra de juicio. Invita a Ezequiel para que vea las abominaciones que el pueblo de Israel estaba cometiendo. En Ezequiel 8 están las abominaciones. Y el capítulo que sigue, el 9, muestra
que no todos estaban siendo llevados por estas abominaciones y esta desobediencia. Había personas fieles, había un remanente fiel, un pueblo de Dios, el pueblo de Dios fiel dentro de este pueblo apóstata. Y estos iban a ser sellados e iban a ser salvados. Ezequiel 9 se nos habla en el versículo 1 que iba a venir unos ángeles, especialmente un ángel que iba a colocar un sello en la frente de quienes, especialmente vamos a verlo, verso 4, dice, y le dijo, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. Es decir, había fieles que no adoraban al sol, clamaban, gemían por las abominaciones del profeso pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió finalmente con aquellos que estaban adorando al sol? Versos 5 y 6 nos menciona. Y a los otros dijo, o sea, a los otros ángeles, diferente al ángel que estaba encargado de sellar a los fieles. A los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que tenga señal no os acercaréis. Ahora, quiero que vayan un momento a Ezequiel capítulo 11, verso 22 y 23, porque estamos viendo aquí una obra de sellamiento que Dios está haciendo cuando llegó a Jerusalén. Pero cuando vamos a Ezequiel capítulo 11, el verso 22, allí nos dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Aquí vemos cómo los ángeles que Ezequiel vio en el capítulo 1 se estaban yendo junto con las ruedas y con la gloria de Dios. Estaban alzando su vuelo para irse de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se estaba retirando del pueblo por causa de esta desobediencia y estas abominaciones. Y en el verso 23 dice, la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente de la ciudad. Ahora, ¿cuál es esta montaña al oriente de la ciudad? No es otra cosa que el Monte de los Olivos. Y qué interesante, amigos y hermanos, porque sabemos que en Mateo capítulo 24 se vuelve a repetir esta misma experiencia, pero donde Jesús está en el Monte de los Olivos. Pero antes de ir allá, quiero completar la idea y vamos ahora a otro libro del Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas 36, verso 14 al 16, porque quiero que noten allí dos palabras interesantes, abominación y asolamiento. Vamos a el versículo 14, dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo, refiriéndose a Israel, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Noten la palabra abominaciones que se usa aquí. El pueblo estaba aumentando la iniquidad y siguiendo las abominaciones de los pueblos, de la adoración de los ídolos. Ahora noten el versículo 15 y el versículo 17. Pueden ustedes leerlo allí, más adelante dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová. Noten que el Señor, antes de la destrucción, llamó al pueblo de muchas maneras. Pero el pueblo no escuchó, menospreciaron los consejos. Y en el versículo 17 se nos dice que vino Nabucodonosor y destruyó la ciudad. Y especialmente se usan las palabras de Ezequiel 9, donde dice que esos ángeles matarían jóvenes, viejos, niños. Allí está relatado en Segunda de Crónicas, capítulo 36. El versículo 17, estas palabras. Vamos a leerlas. Dice allí, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Y en el verso 21, después de leer todo lo que hizo Nabucodonosor, dice allí que en cumplimiento de la palabra del Eterno, enviada por Jeremías, la tierra disfrutó sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que se cumplieron 70 años. Así que encontramos en los versos que hemos leído dos palabras, abominaciones y asolamiento. Están juntas aquí. Ahora, las abominaciones del pueblo de Israel, amigos,
llevaron al asolamiento de Jerusalén. Por eso se llama abominación asoladora o abominación desoladora. En Mateo 24 se le llama abominación desoladora, porque la abominación, que es lo que hace realmente asolar o traer desolación sobre la ciudad. Las abominaciones del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento trajeron desolación sobre el pueblo. Y las abominaciones en los días de Cristo, en el año 70, trajeron la desolación y la destrucción del pueblo de Israel en el año 70. Ahora, Nabucodonosor en el Antiguo Testamento estaba representado, simbolizado por un águila. Noten ustedes en Ezequiel 17, verso 3, dice así el Eterno: una enorme águila de grandes alas y largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo de un cedro. Y luego dice en el verso 12, di ahora a la casa rebelde, ¿habéis entendido qué significan estas cosas? El rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a tu rey y sus príncipes y los llevó a Babilonia. Aquí Nabucodonosor, Babilonia, está representada por un águila. Así que, hermanos, y noten, hay un libro muy triste que es el libro de Lamentaciones, donde habla de cómo fue esa primera destrucción de Jerusalén. Las mujeres tenían que comer a sus hijos por el hambre, se raían los cueros, se comían los cueros de los pies, del calzado, los cinturones por el hambre que hubo realmente. Pero ¿qué pasó con los fieles? Los fieles que recibieron el sello de Dios en sus frentes, ellos fueron salvados de esa destrucción. Y Ezequiel nos dice cuál fue esa señal que fue colocada en su frente. El mismo libro de Ezequiel nos dice en el capítulo 20, verso 12, y luego el verso 20, y les di también mis días de reposo, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Así que la señal realmente que ellos recibieron era el sábado, que identificó al pueblo del Señor entre esa apostasía. Y el libro de Jeremías nos dice que una de las causas que vendrían para la destrucción de Jerusalén, o una principal causa sería la violación del sábado. Tú puedes leer eso en Jeremías capítulo 17. En el verso 24 nos dice que si ellos fueran fieles al sábado, el Señor prosperaría a Jerusalén. Pero luego en el verso 27 nos dice que si ellos fueran desobedientes a la guarda del sábado, dice: yo haré descender fuego en sus puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará, es decir, jamás volvería a ser habitada. Entonces preguntémonos, amigos, ¿cuán importante realmente es el sábado para que la ciudad no fuera destruida? Era la señal, era un asunto realmente de vida o de muerte. Así que el sábado nos recuerda que solamente hay un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. No hay 20 dioses ni 30, como el pueblo de Israel estaba en esas abominaciones de Ezequiel 8. Ellos no estaban adorando al verdadero Dios. La abominación tenía que ver con el sol y la destrucción de la ciudad. Ahora vamos a la segunda destrucción. La segunda destrucción estaba profetizada ya en el Antiguo Testamento. ¿En dónde? Vamos a Daniel capítulo 9, el verso 25. Vayan conmigo allí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí estaba profetizado de que la ciudad sería restaurada nuevamente. En los muros, todo Jerusalén sería restaurado, porque aquí lo está hablando en tiempos angustiosos, pero sería restaurada. Y después de la restauración, ¿qué pasaría? Verso 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y nada tendrá, y el pueblo príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como avenida de aguas, hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamientos. Noten que aquí en este verso 26 se nos dice que después de la construcción de Jerusalén, nuevamente ella sería destruida y su santuario y su ciudad. Dice que el pueblo de un príncipe vendría a hacer esa destrucción. Y en el verso 27 nos dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana cesaría el sacrificio y la ofrenda. Pero luego dice: después con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, entre más las abominaciones surjan, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y amigos, la segunda destrucción de Jerusalén tendría que ver también con lo mismo de la primera destrucción. Así que aquí estaba profetizado cómo sería destruida Jerusalén nuevamente por la muchedumbre de las abominaciones. Vendría el desolador y
estaría también al desolador un tiempo determinado. Vamos ahora a Mateo capítulo 21, porque esto vamos a mirar el cumplimiento real de esta segunda destrucción, cómo fue. Mateo 21, versos 12 y 13. Jesús está entrando. Ese domingo que le llamamos Domingo de Ramos, está entrando triunfalmente, pero entra al templo. ¿Y qué es lo que hace cuando entra allí al templo? Leamos el verso 12 y el verso 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían, compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cómo llamó el Señor a su templo? Su casa. Pero cuando tú vas a Mateo capítulo 23, y llegas allí, el Señor está haciendo un llamado a su pueblo. Él vino a su pueblo para salvar a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó y menospreció sus llamadas, sus consejos. Y en el Mateo 23, el verso 37, miren qué lenguaje que se usa. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El pueblo no quiso. Como una gallina junta a sus hijitos. Así quería Jesús, Dios, salvar a su pueblo, el pueblo de Israel, pero el pueblo no quiso. Y en el verso 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. La hermana White dice que he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Había llenado de terror el corazón de los que estaban escuchando. Podría ser que el magnífico templo, que era la gloria de la nación, iba a ser pronto un montón de ruinas. Así es. Cuando Jesús pronunció estas palabras, se refería a la destrucción de Jerusalén. Y ahora noten ustedes, cuando vamos a Mateo 24, el versículo 1, allí se dice: cuando Jesús salió del templo y se iba. Él dijo esas palabras allí, luego él sale del templo y se va. ¿Y a dónde se va? Versículo 3, y luego nos devolvemos al 1, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos. Y luego nos devolvemos al 1, dice: para mostrarles los edificios del templo. Es decir, amigos, él sale del templo y se va al monte de los olivos, la montaña del oriente. Es decir, la misma experiencia de Ezequiel 1. No hay coincidencia realmente, amigos, porque en las cosas del Señor no hay coincidencias. Esta es una repetición de la primera destrucción de Jerusalén en el Antiguo Testamento. El Señor ha ilustrado el fin desde el principio. Las profecías que se cumplieron mucho antes en el Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento, muchas de ellas en el Nuevo Testamento, en el fin del tiempo. Pero el Señor va a permitir que en el fin del tiempo sus hijos fieles sean destruidos. Por ejemplo, en la segunda destrucción, ¿el Señor permitiría que fueran destruidos? ¿Qué pasaría con los fieles? Vamos a leer Mateo 24, el verso 15, que es nuestro verso de este tema. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El Señor dijo que habría una abominación que se colocaría en el lugar santo. Y cuando eso sucediera, ¿qué tenían que hacer los fieles? Dice: los que estén en Judea, entonces, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y luego dice el Señor en el verso 20: oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que los fieles en ese tiempo tenían también la señal, igual como en Ezequiel capítulo 9. Ellos estaban guardando el sábado. La señal era el sábado. Y el Señor dijo: oren para que su huida no sea en invierno, porque en invierno hay nieve, hace frío. Y 40 años después que Jesús está diciendo esto, ocurrió realmente. La huida no fue en invierno, ni fue en sábado. Y el sábado era importante 40 años después también. Ahora, ¿qué era esa abominación desoladora? Hay 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta de Mateo 24, 15. 1, la abominación era algo que la gente tenía que ver, porque los que estaban en la ciudad podían ver la abominación. Y una vez que la vieran, debían huir. Ahora, la abominación debía ser colocada en el lugar santo. Ahora, Marcos 13, 14 nos ayuda a comprender esto. Pero cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe. Marcos dice que esta abominación estaría puesta donde no debe. Y Lucas 21, 20 nos dice: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Así que la abominación constó del sitio de la ciudad por los ejércitos romanos. Así es que el lugar santo se refiere al área
fuera de la ciudad y no a la ciudad o al templo en sí. Jesús les dijo a sus seguidores que el sitio de la ciudad por los ejércitos romanos era la señal para huir. Flavio Josefo nos dice también que la profecía de Daniel 9, 26 y 27 se cumplió en la destrucción de Jerusalén por los romanos. Él dice en uno de sus libros: asimismo Daniel escribió en cuanto al gobierno romano y que nuestra nación sería asolada por ellos. Así que la pregunta clave es esta: ¿cómo podían huir los cristianos de la ciudad? Porque estaba totalmente sitiada. Bueno, esa era la clave. El Señor les había dado la señal para que cuando ellos vieran esa señal realmente, ellos huyeran antes de la destrucción. El Señor profetizó esto también en Lucas 19, verso 41 al 43. Oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz, pero está encubierto de tus ojos, porque vendrán días cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Realmente, cuando se colocara esa abominación en ese tiempo de la visitación, sería la apostasía nacional, y esa apostasía nacional llevaría a la ruina nacional. Ahora nosotros sabemos que Roma, cada vez que conquistaba las naciones, tenía estandartes especiales, y estos estandartes eran colocados y eran adorados antes de conquistar la ciudad. Miren, en esta imagen ustedes están viendo que los estandartes romanos tenían un águila con alas extendidas, la cara mirando hacia la derecha, los talones tenían flechas, y alrededor una guirnalda redonda dorada que representa al dios Sol Mitra. Debajo de esa insignia, también abajo otro disco. Dentro del disco un círculo más pequeño, y ese círculo representa al dios Sol. Así que había un doble símbolo del Sol. Y el águila era la insignia oficial que se encontraba en los estandartes del ejército romano en el año 70 en el año 70, en el momento de la destrucción de Jerusalén. Hablando acerca de las insignias, en el año 63 a.C., el general romano Pompeyo, en una campaña militar en Asia Menor, adoptó al dios Sol Mitra como el dios de los ejércitos. Y desde allí en adelante, desde la época de Pompeyo, se estableció que el estandarte romano debería tener un águila y un círculo redondo. Este dios que veneraba el emperador Constantino el Grande se llamaba Deus Sol Invictus, el invencible sol. Y con el transcurso del tiempo, amigos, el estandarte con el águila y el sol se convirtió en un símbolo de la invencibilidad de Roma. Y según los romanos, así como el sol derrotaba diariamente las tinieblas y sale, las legiones romanas derrotarían a sus enemigos cuando fueran de conquista. En un libro que se llama Interpretación de la Biblia, se nos dice así: el águila en el estandarte romano tenía las alas extendidas y en su alrededor tenía una guirnalda circular dorada que representaba al dios Sol Mitra. La cabeza del águila estaba virada hacia la derecha y tenía en sus garras 2 flechas, símbolo de guerra. Así que, hermanos, el pueblo romano era una abominación desoladora, realmente, e idólatra. En lugar de banderas, los soldados romanos llevaban estandartes. Eso era algo así como astas con una cruceta en el extremo superior de la cual colgaban símbolos característicos de cada legión. Flavio Josefo nos dice: luego venían los alféreces de la abarcante águila que se encuentran siempre a la cabeza de cada legión romana, siendo el rey más fuerte de todas las aves, que para ellos es símbolo de dominio y un presagio de que iban a conquistar todo cuanto hallasen en su camino. Y Roma en el Nuevo Testamento está ejemplificada por Babilonia. Si tú vas a 1 de Pedro capítulo 5, el verso 13, allí se dice: la iglesia que está en Babilonia. Es decir, el apóstol Pedro aquí se refirió a Roma con el nombre de Babilonia. Al igual que las águilas vinieron a destruir a Jerusalén en el año 586, allá en el Antiguo Testamento con Nabucodonosor, así también Roma, representada por Babilonia, vino para destruir la misma ciudad por segunda vez, pero en el año 70 después de Cristo. Ahora, Mateo capítulo 24, el verso 28, Jesús dijo: donde quiera que estuviera el cuerpo muerto,
Allí se juntarán las águilas, y realmente esto pasó con Roma y la destrucción de Jerusalén. La hermana White nos dice que tan pronto como esos estandartes que ya mencionamos del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían ir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo. Así que cuando todo parecía indicar que la ciudad de Jerusalén iba a caer en las manos del general Cestio Galo en ese momento, él se retira de una manera misteriosa históricamente, y eso da la oportunidad para que los que estaban viendo la señal se levantaran y salieran. Después que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente. Flavio Josefo también dijo que sin haber recibido desgracia alguna, sin ninguna causa en absoluto, Cestio se retira de la ciudad. Cuando Cestio se retira inesperadamente, eso fue una señal para los cristianos, y ellos salieron porque las puertas quedaron abiertas. La hermana White dice: empero la misericordia providencial de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para oír conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Así que, hermanos, nosotros vemos cómo se cumplió esto. Y Mateo 24:15 nos habla de que el Señor había dado una señal. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Cuántos perecieron allí? Más de 1 millón de judíos, porque estaban en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, donde los judíos se habían presentado de todo el imperio romano, pero ni un solo cristiano pereció. También hubo en ese tiempo un remanente fiel, como lo hubo en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, Jesús usó esta expresión de Mateo 24 para referirse que nosotros en el fin del tiempo también habrá una abominación desoladora y habrá un pueblo que estará guardando el sábado. La apostasía nacional del pueblo de Israel fue seguida por la ruina nacional. Y cuando esa abominación desoladora se colocó en el lugar donde no debía estar, vino la ruina nacional. Ahora, déjenme leerles Juan capítulo 11, el verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y eso, hermanos, que temieron, realmente vino sobre ellos. El verso 49 dice: Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amigos y hermanos, los dirigentes judíos pensaban que acabando con Jesús iban a salvar a su nación, pero sucedió lo contrario. La apostasía nacional llevó a la ruina nacional. Amigos, el Señor quiere hoy mostrarnos estas mismas evidencias porque se van a cumplir nuevamente con nosotros, en nuestra generación. La abominación desoladora será colocada en el lugar que no debe ser. Y más adelante en estos estudios de esta semana vamos a analizar cuál será esa abominación desoladora y cuál será ese estandarte que se colocará donde no debe estar. Pero nosotros hoy tenemos que estar mirando la profecía. El Señor ha dicho en su palabra que podemos comprenderlo a Él. Hay un texto de la hermana White que dice: los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y conducidos por Él, se darán cuenta ¿de qué? De la marcha progresiva de los eventos que Él ha ordenado que tengan lugar. En el libro de Juan, el capítulo 8, y a mí, porque digo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dios quiere en esta noche que podamos escuchar la voz del Señor. El Señor está abriendo la oportunidad a nosotros. El Señor conoce el futuro. Él sabe lo que va a suceder. Lo predijo en el Antiguo Testamento, pasó en el Nuevo Testamento en el año 70 y volverá a pasar nuevamente.
Y el Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Permite que Jesús entre a tu vida, amigo. No cierres tu corazón al Señor. Contemplemos el sacrificio tan grande que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. El cielo ha hecho mucho por nosotros. Ha hecho un asombroso esfuerzo por nosotros. Debemos apreciar el trabajo, la energía que el cielo consagra a rescatarnos a nosotros. La profecía se nos dio para que nosotros podamos saber de antemano lo que va a suceder. Ahora es el tiempo que debemos entregarnos al Señor, porque cuando nos entregamos al Señor, Él nos ayuda, nos da paz, consuelo, fortaleza en medio de la tormenta, y especialmente nos va a ayudar para que discernamos en medio de toda esta crisis los eventos, cómo se cumplen y cómo poder prepararnos para el reino de los cielos y ser de aquellos que en el momento de la crisis podamos escapar y tener el sello de Dios en nuestras frentes. Dios nos ayude para que esa sea nuestra experiencia, sea tu experiencia y la mía. En el nombre de Jesús. Amén.